¿Quién no ha escuchado la casa más posesionada, más terrorífica en Estados Unidos? Bueno, eso dicen. La realidad es que son muchísimas casas las que están infestadas de seres de oscuridad, de entes diabólicos. Desde la guerra civil, tal vez mucha gente no lo sabe, pero desde la guerra civil se hicieron muchos pactos en muchos lugares, se abrieron portales, atrajeron entes, muchos entes de oscuridad. Con los sucesos para ganar esta pelea en Estados Unidos, muchas milicias, políticos, deciden crear inclusive grupos, lo que fue el Ku Klux Klan, muchos grupos, para poder controlar lo que le llaman Illuminati, para poder controlar el país. En ello, otros también hacían invocaciones y evocaciones, con tal de tener todo el poder, ganar puestos políticos, despertaban almas del más allá, de los mismos infiernos. Y todo esto pasa en una casa que se supone que fue donde se alojaban hacía mucho tiempo atrás, inclusive personas de religiones, y ahí lastimaban a jóvenes, a mujeres, y en ese lugar era un lugar donde abrieron un portal para hacer pactos diabólicos terribles. Por eso es tan famosa esta casa de Amityville. Normalmente es Amityville, y para que le entiendan bien, Amityville, como decimos en nombre normal, sin deletrearlo como lo deletrean en Estados Unidos. Esta leyenda, podemos decir que no es una leyenda nada más, es una historia real, que inclusive la familia Warren investigó, y tal vez no lo digan así, pero hasta la fecha nadie ha podido liberar ese lugar. Muchos dicen que viven ahí, otros que no, otros que sí. La realidad es que yo tengo personas que conozco que dicen que en ese lugar sí va la gente por el morbo, por ver, pero cuando empieza el atardecer, pelan, se van, se regresan a sus casas o a sus hoteles. Y muchos de los que han estado ahí dicen que cuando llegan a sus hoteles sienten algo muy tenebroso, muy oscuro, y solamente han rezado y prometen nunca más regresar a ese lugar. Otros pues no han sentido nada, es bueno, pero sí hay muchas personas que después de visitar estos lugares, de verdad pasan por cosas realmente fuertes. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? En noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, asesinó con un rifle en su casa de Amityville a su madre, su padre y sus dos hermanas. Los asesinatos ocurrieron alrededor de las 3 de la mañana, y todas las víctimas estaban en sus camas boca abajo y sin señal alguna de lucha. El propio autor del crimen apareció a las 6:30 p.m. en un bar cercano a su casa y exclamó: «Necesito ayuda, creo que mi padre y mi madre fueron asesinados». Cuando la policía llegó a la casa, descubrió que los padres del joven estaban muertos y también sus 4 hermanos menores. La policía puso bajo custodia a Ronald DeFeo Jr. Él quiso inculpar a otra persona, pero este no estaba en la ciudad. Por ello, DeFeo no demoró en confesar ser el mismo quien los asesinó. «Una vez que comencé a disparar no pude parar. Era una voz y sentí el control de mi cuerpo y mi mente. Todo sucedió demasiado rápido», declaró. La policía comprobó que el rifle no tenía ningún mecanismo de supresión del ruido y no había evidencia alguna del uso de sedantes en las víctimas. Todos permanecieron dormidos o inmóviles en sus camas, mientras Ronald ingresaba a las habitaciones, a los disparos, lo más crudo y lo más terrible.
que nadie pudiese huir o correr o gritar por ayuda, al menos intentar esconderse. Los investigadores que primero llegaron a la escena del crimen creyeron por un momento que los asesinos eran más de uno debido a la velocidad y la magnitud de estos asesinatos. Estos detalles nunca fueron del todo aclarados y el propio autor ha cambiado las versiones de los hechos. Creo que ni él sabe por qué pasó o cómo fue que acabó con su familia. Por eso cambia tantas veces las versiones de este suceso. Después de un juicio que duró cerca de un año, Ronald DeFeo Jr. fue encontrado culpable de los 6 asesinatos y fue sentenciado a 6 penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Muy pronto la familia Lutz decide comprar esta casa y seguramente creían que con una bendición de un sacerdote bastaría. Estaban muy equivocados. La compra fue el diálogo con los agentes inmobiliarios. Fue una enorme y hermosa casa de estilo colonial holandés con 5 dormitorios, piscina y hasta una caseta para bodas. Y la buena noticia es que pueden comprarla por nada más y nada menos que $80,000. La mala noticia es que hace un año aquí hubo un hecho espantoso y unos asesinatos múltiples, muchos asesinatos en masa, sobre todo de una misma familia. Sin pensar, la compramos, dijeron los Lutz, que quizás dejaron de escuchar después de la parte de los $80,000. Eventualmente, de todas maneras, ellos decidieron enterarse de la oscura historia de la casa y quizá ya venían algo predispuestos a experimentar fenómenos paranormales, ya que el día en que se mudaron decidieron llevar con ellos un sacerdote para que bendijera la casa. Al ingresar a la casa, el padre pecó raro, sintió voces que le murmuraban: fuera de aquí, sacerdote, le decían, y también sintió que lo empujaran, como si lo aventaran, como si le jalaran el cabello, la cabeza, al tiempo que comenzó a experimentar síntomas similares a los de un resfrío y temblorina en las manos. Empezó a sangrar de la nariz, empezó a ver cosas raras, lo que lo hizo salir corriendo. Sobre todo, lo peor fue que empezaron a entrar moscas, muchas moscas encima de él. Los Lutz increíblemente decidieron mudarse igual. No le hicieron caso cuando aún el sacerdote les dijo que mejor se cambiaran de lugar. No creían o sentían que fue por la ganga, que no podían dejar ir este casero, pues para ellos era algo increíble, algo bonito. Pensaban que los espíritus o las almas o los entes que ahí habitaban se iban a portar muy bien con ellos. Gran parte de los muebles de la familia DeFeo estaban incluidos en la compra de la casa y permanecían en ella, y ahí las dejaron. George Lutz solía despertarse inexplicablemente todas las noches a las 3:15. Luego se enteraría de que esta era la hora aproximada en la que Ronald DeFeo había asesinado a su familia. La casa estaba plagada de moscas pese a que era pleno invierno. Kathy tuvo pesadillas relativas a los asesinatos que le revelaron el orden y las habitaciones en que habían ocurrido. La casa tenía algunos puntos extremadamente fríos, ciertos olores que iban y venían, puertas que se golpeaban, sonidos en medio de la noche, lo habitual en una casa de tal magnitud paranormal. Missy, la hija de 5 años de los Lutz, conoció a un amigo imaginario que representaba un ser de oscuridad. Relata que quien tuvo acceso a realizar una investigación y posteriormente un libro de esta casa y la familia, que ella se le presentaba un amigo imaginario como bueno, cuando realmente era un ser de mucha oscuridad. Kathy dijo sentirse protegida, inclusive segura, por una fuerza invisible, lo que era lo contrario. Esta fuerza invisible era muy, muy peligrosa. Eran seres que ya los esperaban en el otro mundo, que seguro habían sido asesinados en esa propiedad o en su entorno y buscaban controlar a esta familia ahora. En el sótano había una habitación oculta con las paredes rojas que no aparecían en los planos de la casa y a la que el perro de los Lutz se negaba a acercarse. Al tiempo de estadía de los Lutz en la casa sería finalmente de nada más que de 28 días, lo único que duraron. Tras experimentar estos acontecimientos a principios de enero de 1976, intentaron bendecir la casa nuevamente, en la que
terminaría por ser su última noche allí. Los Luz nunca dieron ni comentaron los verdaderos motivos de qué sucedió esa noche, argumentando que era algo demasiado terrorífico, espeluznante, sobrenatural. Pero lo cierto es que huyeron de la casa de la noche a la mañana, dejando en ella todas sus pertenencias, sus ropas en los armarios y comida en el refrigerador. La experiencia de los Luz captaría la atención de los investigadores de lo paranormal. En marzo de 1976, Ed y Lorraine Warren se presentaron en la casa para investigar si existía actividad paranormal, acompañado por reporteros de un canal local de televisión. Uno de los miembros del equipo de investigación tomó en la casa unas fotografías con cámara rápida infrarroja, y en una de ellas captó lo que presuntamente era un niño demonio, con unos ojos resplandecientes que miraba desde el otro lado de la habitación. Y no era un niño como tal, se representaba como un niño, para tratar de equivocar. Pero ante videntes o ante mediums es muy difícil y normalmente aparece de la forma de donde pertenece. Por eso al niño en la foto y en la imagen se representó como si fuera un ser de oscuridad. La fotografía no fue revelada hasta 1979. Después la familia Lutz comentó a un periodista lo que vivieron y que el esposo y el padre de esta familia ya habían encontrado un arma y un sótano con olores fétidos, y cuando estaba decidido a atacar, cayó, por lo que su familia lo amagó hasta alejarlo de esa casa. Desde ese día su vida cambió, viven con temor y ahora entienden que existen los seres de oscuridad y el infierno mismo. En esa casa hay un portal o algo que los controla y conecta con las mentes para que exactamente a las 3:15 empiecen a cambiar y hacer lo que ellos deseen, a ser posesionados para lastimar a las familias y dañar a todos los seres humanos que se encuentran en ella. Mucha gente, creyendo que era mentira esta historia, han visitado esta casa. Algunos que viven solos, pues no pasaba nada, hasta que invitaban a más personas. Es cuando se veía la actividad paranormal, la que deduzco que estos seres quieren a mucha gente, a familias, a niños, no nada más a uno, porque había personas que pensaban, me voy a quedar a dormir, y con valor se quedaban y no pasaba nada, buscando encontrar algo paranormal, pero no sucedía nada, hasta que llegaban personas con niños o familias a visitarlos. Lo que quieren son almas de niños y familias. Así fue como lo diagnosticaban los expertos paranormales. Ed y Lorraine Warren comentaron que debían alejarse lo más que puedan las familias de esa casa y demolerla, pero la ambición de muchos, al ver la atracción de esta historia, decidieron dejarla y comprarla de nuevo en $850,000. Y hace unos días, en junio de 2019, podemos decir, hace unos años, fue cuando fue vendida. Se habló que en esta casa unas personas hicieron una fiesta donde se comentaba que se alteraban las personas de un momento a otro y empezaban a insultar y ofender, lo que tuvo rapidez de la policía para sacarlos, y al retirarlos de ese lugar decían no recordar nada. Así que esta historia no es una leyenda nada más, es algo real, dicho por sacerdotes e investigadores reconocidos de lo paranormal, lo que llevará a seguir seguramente investigando y hacer más películas sobre este lugar, porque no es una casa normal, es un lugar lleno de oscuridad, muy diabólico. Realmente esta no es una leyenda urbana, esta es una leyenda real, totalmente real. Después del 2019, podemos decir, hasta hace unos días, hace unos meses, otra persona ofreció una cantidad fuerte por ese lugar, porque quiere hacerlo un museo. La realidad es que no quiere hacerlo un museo, lo que quieren es buscar poder, tratar de encontrar algo para tener un control. Como ya se dieron cuenta que una sola persona no pasa nada, piensan que pueden cambiar las cosas, piensan que todo puede mejorar.
No sé ustedes qué opinen, no sé qué piensen, pero realmente hay cosas que existen desde la guerra civil terribles y que pueden hacer muchísimo daño. Hay muchísima oscuridad alrededor de muchas propiedades en los Estados Unidos, como en cualquier otra parte, pero donde más, hasta donde me han llevado las investigaciones y lo que he estudiado de lo paranormal, de lo espiritual, he visto que son miles, y puedo decirlo abiertamente, miles de casas que están infestadas diabólicamente, posesionadas, mucho terror, mucha oscuridad. Así es como sucede en la casa de Amityville, así está la bruja de Blair, así están muchísimas casas embrujadas, terrenos, cuevas, iglesias incluso, lugares. ¿Por qué? Por el simple hecho de que en ese lugar ha habido muchas veces pactos diabólicos. Mucha gente, políticos, poderosos, buscan el poder. Y buscan el poder a través de entes, invocándolos, despertándoles, ofreciéndoles cosas, cuando saben perfectamente que hay cosas, no se deben abrir esas puertas. Esas puertas deberían permanecer cerradas, porque no saben lo que despiertan y lo que van a destruir alrededor de ellos. Simplemente, si no los molestas y respetas, no te molestan. Pero si despiertas, molestas y buscas la oscuridad por tener poder, ambición y avaricia, todo cambiará. Pero bueno, cada quien hay muchas leyendas y muchas historias. A mí en lo personal me ha tocado estar en muchos lugares embrujados, posesionados. Y aquí la verdad es que aquí les voy a contar muchas historias increíbles que nadie las tiene. Yo por mi trabajo espiritual y esotérico, pues he caminado por muchos lugares con mucha gente, en muchas sanaciones espirituales, y he visto cosas que realmente necesitan vivir. Bueno, les agradezco su atención, gracias por todo, esperamos que nos sigan, que nos den su like, que nos comenten si les gustan y esperen nuestros podcasts, van a ver que van a ser muy interesantes, platicaremos de todo, les daremos atención, nos pueden enviar sus historias y yo con gusto las platicaré al aire. Esperamos muy pronto poder estar más en contacto directo, en vivo, a través de nuestras redes. Nos estamos viendo.